toca al que está a su lado y le dice: no te distraigas, Dios quiere hablarte. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la palabra que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Deje la lectura y acompáñeme a meditar un poco sobre lo que Pablo está hablando aquí en esta carta. Creo que debo titular esta palabra: sé libre en Cristo. Dígale al que está a su lado: sé libre en Cristo. Hay gente que le huye a la iglesia. ¿Usted sabía? Le huye a la iglesia, y cuando digo a la iglesia, o le huye a las iglesias. Algunos son como el muñequito ese Chucky, el muñeco diabólico. ¿Cuántos vieron a Chucky en sus días, verdad? Los muchachos lo vieron aunque no miraron la película, pues la película era de los 90. Pero algunos ven una iglesia y ¡ay!, no quieren ni entrar a la iglesia, porque asumen que le van a quitar su libertad, asumen que le van a establecer ciertas reglas, ciertas normas, y que van a tener que vivir cuidándose o fingiendo que son lo que no son. Y alguna gente tiene ese temor, y otros dicen: bueno, alguien me dijo una vez: mira, yo me he hundido tanto en el pecado que yo creo que ya no hay oportunidad para mí. Pero aquí tenemos el caso del apóstol Pablo. El apóstol Pablo era perseguidor de la iglesia del Señor. Él consideraba que si metía preso a los cristianos y participaba en su persecución, estaba dándole servicio al Señor, según la tradición que le habían enseñado sus maestros en lo que era el judaísmo, lo que es la práctica de la religión del pueblo de Israel, que viene desde Abraham y pasa de Moisés. Eso se llama judaísmo. Y el apóstol Pablo de alguna manera se involucró en una especie de guerra contra el Señor, hasta que el Señor se le aparece subiendo camino a la ciudad de Damasco, Siria, y lo rodea con el resplandor de su gloria, y en algún momento le habla, y Pablo, que en ese momento era conocido como Saulo, quedó sin visión, ciego, o el resplandor no le permitía ver, pero escuchó la voz y le dijo: ¿quién eres? Porque aparentemente sintió la presencia de quien le había derribado, y el Señor le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y a partir de ahí Saulo empieza su conversión. A las iglesias a las que dirige las palabras que acabamos de leer, incluye varias ciudades en lo que es, creo que el Asia Menor, o lo que sería en este momento territorio de Turquía.
incluye a las iglesias de Iconio, de Listra y de Antioquía, si no estoy citando mal. Si en algo yo creo que puede servir el dato de a qué iglesia se está dirigiendo Pablo cuando le está hablando del evangelio que él predicaba entre ellos, está hablándole a los Gálatas como tal, porque eran conocidos históricamente como emocionales, como gentes intensos. ¿Usted ha conocido a alguien emocional o intenso? Gloria al Señor. No lo señale, ¿verdad? Pero todos hemos conocido a alguien que es bien efusivo, emocional, intenso. O a veces eso es bueno, a veces eso es malo. Hay gente que hoy está aquí, mañana está allá. Hay gente que por ahí, ¿verdad?, se levanta una mañana y cruza por el lado suyo y le dice buenos días. La siguiente mañana cruza por el lado suyo y usted dice, ¿será que habrá comido escorpiones o algo por el estilo? ¿Verdad? Y hay gente así. Tenían problemas de constancia la iglesia de los Gálatas. Parece que no es un mal solamente de nuestra época o de nuestros días, el problema de la constancia. Parece que también existía en esos días. Tenían problemas de constancia. Y vemos que, para citarles un ejemplo, hay una de las ciudades donde el apóstol Pablo entra, que es citada en Hechos capítulo 14, que es la ciudad de Listra, y entra a predicar con su compañero en ese momento Silas. Y cuando entran a predicar, dice que hay un hombre lisiado de los pies, y el apóstol Pablo dice, ese hombre llevaba mucho tiempo lisiado de los pies, y cuando lo vio le dieron la palabra de sanidad, de milagro, y el hombre se levantó derecho sobre los pies. Y toda la ciudad de Listra se reunió y dijeron, dioses en semejanza de hombre han descendido a nosotros, y trataron de alguna manera de rendirle adoración. Dice que trajeron toros y trataron de sacrificar cosas para ofrecérselas como si ellos eran Mercurio o Júpiter. Y entonces, hasta que Pablo los detuvo, y ahí la escena cambia. Los que primero querían adorarle, primero querían, ¿verdad?, rendirle tributo, rendirle adoración. Luego entonces lo llevaron a las afueras de la ciudad y le cayeron a pedradas, y medio que dejaron a Pablo medio muerto, y a Silas. O sea, eran gente intensos emocionalmente. Podían tener una reacción de bondad, como también podían tener una reacción de repente subversiva o violenta. Y eso de alguna manera yo creo que afectaba también a los creyentes de esa iglesia que luego Pablo levanta en la iglesia de Gálatas, porque uno entiende que uno es moldeado por la cultura donde uno se desarrolla o donde uno se cría. Dígale al que está a su lado, esto que viene es para ti. Dígaselo. Gloria al Señor, para despertarlo. Usted sabía que uno es moldeado. Algo que el Espíritu Santo nos ha hecho entender a los creyentes es esto, que los creyentes de alguna manera, nosotros somos influenciados a veces por el espíritu que controla ciertos territorios, si nosotros nos descuidamos y dejamos de estar en comunión con el Espíritu Santo. Somos influenciados por lo que está operando. Hay lo que se conoce en lo que es el mundo espiritual como lo que es el hombre fuerte. Diga conmigo, el hombre fuerte. El hombre fuerte es a veces un espíritu que domina un territorio, que domina una zona, una influencia espiritual diabólica que controla un lugar. En el caso de los Gálatas, eran extremadamente religiosos, y los creyentes que se estancan, empiezan primero a dar los primeros pasos de la vida espiritual. Puede ser mi teléfono el que está haciendo ese ruido. Todos, hay una alerta. Sí, apáguenlo, por favor. Sí, gracias. Todos confesaron que era todo, pero nadie lo apagaba. Gloria al Señor. Diga conmigo, estamos en la casa de Dios. Gloria al Señor. Qué bueno, ¿verdad?
¿Seguimos o no seguimos? Seguimos. Mire esto, algo que el Espíritu Santo nos hace entender es que los creyentes que se estancan tienden a ser influenciados por el hombre fuerte o el espíritu que controla la zona donde usted se encuentra. Piensen en esto. Hay lugares, y yo no sé por qué lo conocen a usted o por qué lo conocen de dónde usted viene, pero hay lugares donde la trampa es lo que controla el lugar. Hay gente que son tramposos. Hay gente que, y verdad, eso no es la mayoría, pero había un hermano que me decía, mira, así como Dios derrama dones, Satanás también los derrama. Y yo creo que cuando iba cruzando por acá, por la ciudad, vació una bolsa. Dice, porque tú cruzas aquí y hay gente que te saca la billetera y tú ni te enteras. O sea, tienen la habilidad, son unos ladrones finos, rápidos. Entonces a veces la trampa, a veces es la inmoralidad en algunos lugares. Hay ciudades que son conocidas como íconos de inmoralidad. Y si nos descuidamos como iglesia del Señor, la inmoralidad se mete a la iglesia. Si nos descuidamos como iglesia del Señor, la trampa se mete a la iglesia. Si nos descuidamos como iglesia del Señor, la brujería y la superstición se mete a la iglesia. Porque hay gente que le encanta la brujería. Hay gente que le encanta que le digan, le lean el futuro y le digan cómo le va a ir mañana. Siempre me gusta recordar que hay un hermano que venía de ese trasfondo, de ese mundo de superstición y de religiosidad, y cuando él tenía una situación que no cambiaba, me decía, ¿tú no conoces a alguien por ahí que profetice que yo pueda llamar? ¿Y dónde usted ha visto eso? Eso Dios te habla, si quieres. Dice, no, yo necesito que me profeticen. Entonces tenemos que cuidarnos de eso. Si es el chisme lo que domina a algunas personas y usted tiene que identificarlo, o el brete, reprenda al diablo. Dice amén. También si nos descuidamos, esto se mete a la iglesia. Lo que le quiero decir, lo que hay en el barrio, en la ciudad, se mete a la iglesia y debemos vigilar que no se meta a la iglesia. Hay hoy en día una gran influencia del mundo sobre los cristianos. A veces no sabemos quién es cristiano y quién no lo es. A veces estamos siendo confundidos y sacudidos por los escándalos que son protagonizados a veces desde los mismos púlpitos por los líderes de la iglesia o de algunas iglesias. Algo que nosotros siempre insistimos en esto, y es que yo le digo, si la barba del vecino se quema, ponga la suya en remojo. Toca al que está a su lado y dígale, eso es para ti. Usted dice, ¿de qué estás hablando? Lo que le quiero decir es que si otro cayó en pecado, usted tiemble y pídale al Señor, Señor, ayúdame a terminar la vida cristiana victoriosa, con éxito, sin fallarte, sin caer, que yo pueda permanecer firme y constante en la obra del Señor siempre, y que un día pueda oír la voz del Señor que me diga, ven, buen siervo o buena sierva y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Ese es el anhelo que debe existir en el corazón de cada creyente en la iglesia del Señor. Gloria a Dios. O sea, debemos vigilar qué cosas se quieren meter en la iglesia. Pablo, cuando le habla a la iglesia de los Gálatas y le dice, miren, el evangelio que yo he recibido no lo recibí por hombre, ni lo recibí por maestros. No lo habla en un tono de arrogancia o lo habla en un tono de superioridad. Y nosotros sabemos que el que antes era perseguidor, injuriador, que metió a muchos cristianos en la cárcel, que participó en la muerte del primer mártir de la iglesia, que fue Esteban,
luego, al convertirse al Señor, fue el hombre que más iglesias plantó, fue el hombre que más almas ganó, fue el hombre que más libros del Nuevo Testamento escribió. Creo que 13 de las cartas, o quizás 12 o 13 de las cartas del Nuevo Testamento fueron escritas por el apóstol Pablo. Y cuando él habla en este sentido, lo habla en un sentido de advertir a la iglesia de Gálatas del peligro de lo que era la religiosidad y del orgullo de creer que con sus propias fuerzas ellos iban a lograr la vida cristiana, de creer que ellos tenían la capacidad fuera de la ayuda del Espíritu Santo. De manera que yo creo que aquí hay un llamado a nosotros para batallar contra el problema de la religiosidad, batallar contra el problema de la autosuficiencia y batallar contra el problema de el legalismo que a veces se quiere meter a la iglesia. A mí me sorprende esto, mis amados, es que cuando uno lee las cartas de Gálatas y uno ve al apóstol Pablo advirtiéndole a la iglesia esta como ejemplo para que nosotros tengamos el registro de que se cuidaran del problema de tratar de luego que el Señor los llamó a la gracia de Dios, volver otra vez vivir bajo prácticas de religiosidad, de legalismo que tenían que ver con las costumbres de los judíos. Yo digo, esta carta que se escribió, yo creo que ya han pasado 1900 años, 2000 años casi que se escribió, tiene una relevancia hoy en la época. ¿Por qué razón? Porque tenemos aún dentro de las filas de la iglesia evangélica o de la iglesia cristiana un movimiento tratando de volvernos a nosotros judíos, o de que nosotros observemos todas las prácticas que observaban los judíos en el Antiguo Testamento, diciendo que ellos desempolvaron algunas enseñanzas o algunas creencias y que nosotros no recibimos con claridad el Evangelio, y que por lo tanto nosotros tenemos que observar las fiestas judías, entiéndase la fiesta de Pentecostés, la fiesta de la Pascua, que nosotros de alguna manera la celebramos, pero lo que hacemos es que celebramos la resurrección de Jesucristo, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y tenemos este movimiento, ¿verdad? Con una insistencia en venderle paño a la gente. Yo he estado en conferencias donde le venden paño a la gente y le dicen a la gente que esos paños van a hacer más efectiva la oración suya, y que usted tiene que cubrirse con ciertos paños para adorarle y para poder orar, y que bueno, y tocar de vez en cuando el cuerno de carnero, el chofar. Yo no tengo ningún problema con que toquen cuerno de carnero. Aquí no tenemos nadie que lo toque, pero si usted quiere tocarlo, ¿verdad? No hay ningún problema. Ahora bien, cuando usted me dice a mí que el toque del cuerno de carnero trae una bendición adicional, yo le digo, búsquemelo en la Biblia, porque no lo encuentro en ninguna parte del Nuevo Testamento que tenga un énfasis de que usted deba tocar ciertas cosas para que la bendición del Señor venga sobre usted, o ponerse cierto paño. El creyente sabe que una vez que tuvo un encuentro con Jesucristo, está en una conexión directa con el Espíritu Santo de Dios, y que cuando usted clama, sin importar dónde usted se encuentre, que esté en el aire, que esté en el mar, que esté en su casa, que esté en la iglesia, que esté en su lugar de trabajo, que esté en el mercado público, donde usted clama al Señor y usted clama al Padre en el nombre de Jesús, la oración entra directa a la presencia del Señor, y Dios se despierta para oír su oración, si su oración está alineada conforme a la voluntad perfecta de Dios para su vida. ¿Alguien lo cree? Gloria a Dios. O sea, usted no necesita observar costumbres ni prácticas de el judaísmo para que Dios lo escuche. Todos sabemos que hemos recibido la intervención del Señor a lo largo del camino sin tener que observar ninguna de estas prácticas. De manera que aquí hay un énfasis en cuidarse de la religiosidad, y algo en lo que nosotros debemos insistir es que la iglesia del Señor no debe adaptarse al capricho
de ninguna persona ni de nadie que traiga su propia idea fantástica, porque el ser humano le gusta mucho ir detrás de lo fantástico, de lo extraordinario, de oír por ahí uno dice, no, mira, por allí hacen unos cultos que hay uno que te dice hasta el número de seguro social y te profetiza. Yo digo, ¿para qué yo quiero que tú me digas el número de seguro social? Yo no necesito que tú me digas nada de ultratumba para yo creer a un Dios que obra en lo imposible, porque Él me salvó cuando yo estaba muerto en delitos y pecados. Él me dio vida junto con Cristo, y esa es la mayor prueba suficiente que yo necesito para saber que Él vendrá cuando yo estoy en problema, en dificultad y no puedo salir del problema. Es que Él me salvó, me eligió desde el vientre de mi madre para que su propósito eterno se cumpliera en mi vida. ¿Alguien lo cree? Gloria a Dios. De manera que la verdad del Evangelio debe ser el enfoque de la iglesia del Señor. No costumbres, no prácticas, no tradiciones religiosas. Créanme, yo vengo de ese trasfondo en el que muchas veces el énfasis se ponía en ciertas cosas. Recuerdo estar sentado en una iglesia, daban una película que se llamaba El infierno ardiente, los que miraron, y era una película donde presentaban un hombre que vio varios accidentes, no recuerdo muy bien, pero sé que asustado porque vio los accidentes, cómo moría, se sentó en una iglesia y el hombre tenía una tremenda barba así. Y mientras yo estoy sentado en la iglesia mirando la película, y la iglesia era de esa corte, de esas iglesias ¿cómo se dice? Rajatabla. Y cuando hay un momento en que están presentando la película del infierno ardiente, y en la película enfocan al hombre con la barba que está sentado mirando todo lo que representa el infierno, y en un momento dado como que él está entrando en convicción. Todo eso está pasando en la película, pero mientras yo estoy sentado en la iglesia, grita uno de atrás y dice, ¡sácate la barba! Y yo digo, no, yo no oí eso. Lo que él quería decir era que con la barba el hombre no iba a ir al cielo, no iba a ser salvo. Así que si usted tiene barba, no se vista que no va. O sea, ¿dónde dice eso en la Biblia? Eso no lo dice en la Biblia. Pero a veces ponemos más énfasis en las tradiciones de los hombres o lo que nos enseñaron que en lo que dice la Escritura. La Escritura no habla de barba, no habla de ropa, no habla de cuestiones que tengan que ver con costumbres de denominaciones. Y esto es lo que movió a Pablo en el ministerio, el sembrar el Evangelio. El Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y él decía, yo soy el primero de los pecadores. Que Cristo Jesús vino al mundo para morir en la cruz del Calvario por nuestros delitos y pecados, dándole la oportunidad al bueno, al malo y al feo, a todo ser humano que necesita la salvación para que pueda obedecer al llamado de Dios. Y una vez que hemos recibido y confesado a Jesucristo como el Señor de nuestras vidas, la Biblia dice que nuestros nombres son puestos en el libro de la vida, y que con eso viene acompañado un paquete de gracia, un paquete de bendición. Ese paquete de gracia implica que nosotros vamos a cambiar, vamos a ir siendo transformados, y que la vida cristiana implica un proceso en el que uno empieza a dar los primeros pasos, a veces está tambaleando, pero luego cuando deja que el Señor te vaya instruyendo, la palabra va haciendo un cambio en ti, y te vas cada vez muriendo al antiguo Rafael, que por ahí era tramposo, que por ahí era chismoso, que por ahí era supersticioso, que por ahí
qué sé yo, hacía cosas que no estaban correctas, y entonces empiezas un proceso de sustitución en el que tú empiezas a hacer morir lo terrenal: fornicación, inmundicia, lascivia, malos deseos, pasiones vergonzosas, malas palabras, blasfemia, hablar mal de la gente. Y entonces el Espíritu Santo de Dios empieza a explotar un fruto en ti, que es el fruto del Espíritu, que eso no lo enseñan en el aula de clase, eso no se aprende en los libros de filosofía, eso no lo lo puedes conseguir en el mercado público, y es el fruto del Espíritu. Se llama amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Eso solamente lo puede producir el poder del Espíritu Santo de Dios en los que se someten a Dios, y el diablo es resistido y se aparta de ello. ¿Alguien lo cree? Dale la mejor adoración al Rey de Reyes. O sea, el énfasis de la iglesia debe ser educar a los santos para que la vida cristiana se forme. Hay un pasaje citado por el apóstol Pedro, creo que en la segunda de las cartas, donde dice que nosotros fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Él lo dice en la primera, pero en la segunda dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. La piedad es el caminar de la mano con el Señor, es el desarrollo de la vida de Cristo en la vida del creyente. Que usted no se conforme, usted dice, bueno, yo vine así, a mí me cablearon así, ya es difícil que yo cambie. No, porque yo siempre he sido así y yo hago las cosas a mi manera. ¿Qué es usted, Frank Sinatra? No. Pedro dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, pero a ustedes les toca poner diligencia. Diga conmigo, diligencia. Diligencia, dice, tienen que poner diligencia para añadir a los primeros rudimentos. ¿Cuáles son los primeros rudimentos? A la fe. Usted al primero tuvo la fe en Jesús, y él dice, para que ustedes añadan a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia. Dice, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, porque a veces usted le tiene cariño a la gente, ¿verdad? Usted lo quiere, pero lo quiere ahí nomás, ¿verdad? Si habló mal de usted, bueno, a partir de ahí lo borra del mapa, lo quita del contacto. Pero él dice, a la piedad afecto fraternal. Y usted dice, bueno, lo quiero, es un hermanito. Los muchachos dicen hoy en día, ¿cómo que dicen ustedes? ¿Cómo dicen? Díganlo fuerte, díganlo fuerte. Es un amiguito, pero verdad, de lejano. Y a veces es difícil porque todos tenemos diferentes caracteres. Y Pedro dice, añadan, dice, al afecto fraternal, amor. Porque el amor es el vínculo perfecto. Y ese amor no es cualquier amor. Es el amor ágape. Es el amor sacrificial. Es el amor que viene de Dios. El amor que viene de Dios es un amor que ama incondicionalmente, que pasa por alto la ofensa, que no mira tus defectos, que no mira cómo eres tú, que me miró a mí cuando yo no merecía la salvación, cuando yo no merecía el perdón, cuando sabía que yo lo iba a fallar a lo largo del camino. Él ya lo sabía por adelantado, sabía que no iba a ser fiel como él quería, pero aún así estuvo dispuesto a correr el riesgo y amarme. Ese es el amor que Dios espera que existe en la iglesia del Señor. ¿Dicen amén? Toca al que está a su lado y dígale, eso es para ti, no te distraigas. Gloria a Dios. De manera que Pablo le dice a la iglesia, le dice, os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Tenemos que cuidarnos de esto, mis amados. Satanás trata de destruir
los comienzos del trabajo espiritual y de la vida espiritual. Preste oído a esto, porque esto lo va a bendecir en su caminar con el Señor. Satanás trata de destruir los comienzos de la vida espiritual. Los comienzos, cuando usted empieza a caminar con el Señor y usted empieza a gustarle las cosas de Dios, y luego llega un momento cuando se acostumbra a que Dios lo ame, a que Dios le responda a la oración, se acostumbra a que Dios lo ayude, pero ya usted, ¿verdad?, no lo ama con la misma intensidad, porque de alguna manera el enemigo quiere que nosotros nos sintamos cómodos y ya dejamos de crecer, y no podemos permitir que nuestra vida espiritual se malogre. ¿Qué cosas malogran la vida espiritual, mis amados? La falta de colaboración con el Espíritu Santo para seguir creciendo. El escuchar falsas enseñanzas, el asumir ideas y teorías. Hay algo que yo le llamo el club de las feas. ¿Me presta el oído ahora? Hay algo que yo le llamo el club de las feas. ¿Sabe por qué? Porque en algunas iglesias ponen mucho énfasis, y hay gente que constantemente trata de adoctrinar a los miembros de otra iglesia. Hay dos extremos en la vida cristiana: entrar al club de las feas o entrar al club de los que no tienen pudor ni modestia. Porque hay varios principios, y esto va para los hombres también. La Biblia dice que las mujeres se atavíen con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni vestidos costosos, ni oro ni perlas, sino con el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, porque así se vestían las mujeres que esperaban en Dios en la Biblia. Eso es lo que dice la palabra. O sea, el énfasis está puesto en que, yo le digo siempre a mis hijas, le digo, el que hace pecar también está mal como el que peca. Miren, cuando el Señor dijo que el que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón, puso el énfasis en esto, en el que los hombres nos santifiquemos los ojos. Digan amén, hombres. Aleluya. ¿Verdad? Los que tienen el problema del perrito aquel que se pone en el bumper del carro, o el espíritu de wiper, ¿verdad? Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Pero dice, al que mira, puso énfasis en eso, pero también puso en énfasis en el problema. Habló por adelantado por el problema de la inmoralidad gráfica que tenemos hoy en día. Entonces, si usted hace pecar, también usted está mal. O sea, si usted agarra y se mete en un pantalón y le tuvo que poner aceite de oliva para metérselo, y después, mire, oiga, están lo del espíritu de wiper, y usted llega a la iglesia y entonces no puede adorar. Usted tiene que estar así, porque usted no vino a la iglesia a pecar, usted vino a adorar. Pero yo le digo, yo soy más extremista todavía. Yo creo que el cristiano tiene que ser cristiano aquí adentro y tiene que ser cristiano allá afuera. Gloria al Señor. ¿Me ama todavía? Aleluya. Tiene que ser así. Yo soy de los que piensa, aún cuando yo me voy a poner ropa en la mañana, hay momentos en que voy y me presento delante de verdad, estoy mirando y el Señor me dice, esa ropa no te la puedes poner. Yo digo, bueno, vamos a cambiarla. Así es que el Espíritu Santo trabaja con uno. Pero también está el otro extremo, en el que el diablo empieza a trabajar. Bueno, vamos a ser más livianos, vamos a decir, la enseñanza del hombre empieza a trabajar, para que ustedes no acusen a nadie. Y hay algunos que entran en un club de las feas, que no te puedes poner un arito, que no te puedes poner un collar, que no te puedes poner un maquillaje, que no te puedes poner un pantalón. Yo soy de los que dice, hay pantalones y pandiablones, ¿verdad? O sea, tampoco vamos a entrar a ese extremismo,
porque ya te estás metiendo a un club de las feas. Yo recuerdo que visitando con un evangelista a un hermano, el evangelista había recorrido bastantes lugares y fuimos donde el hermano y cuando íbamos saliendo por la puerta se da vuelta y me dice: el diablo le va a dar un palo a ese hombre. Y yo digo: ¿cómo así? Me dijo: el diablo le va a dar un palo a ese hombre. Escúchenme bien, mujeres. El diablo le va a dar un palo a ese hombre. Yo digo: ¿por qué? Mire el aspecto de esa mujer. Ese hombre parece una estrella de Hollywood y esa mujer parece el diablo que se acabó de levantar. Entonces, no se dejen, yo se lo digo, no se dejen adoctrinar. Dejen de escuchar tradiciones de hombres, que si ropa, que si peinado pentecostal, que si ¿cuánto aman la iglesia pentecostal? Amén, gloria a Dios. Yo vengo de una iglesia pentecostal, así que no me meten en problemas. Sí, pero no existe tal cosa como peinado pentecostal. Eso no existe en la Biblia, no lo menciona la Biblia. Y pregúntale a una mujer si el maquillaje no es importante para una mujer. Es importante. Y en la mayoría de los casos donde se les prohíbe a las mujeres decorarse, vestirse apropiadamente, sentirse hermosa, en esos lugares los hombres tienen el bigotito bien arreglado y andan bien empintaditos, ¿verdad? Entonces es lo que yo le llamo meterse al club de las feas. Y cuando el hermano me dijo: el diablo le va a dar un palo, era porque vio el aspecto descuidado. ¿A quién usted le quiere fingir que usted es más santo que cualquiera? Si Dios sabe que por más que le prohíban, debajo de las ropas debajo de las ropas se van a poner el pantalón si le dicen que solamente puede andar con falda. Porque es así, es el ser humano. Entonces, mientras más le prohíben, más la gente va detrás de lo que le prohíben. Usted no puede dejarse engañar por el enemigo. Oiga lo que yo he aprendido. En la Biblia yo batallaba con estos pasajes, y quizás voy a bendecir a alguien con lo que voy a decir, pero yo batallaba con estos pasajes. Señor, ¿será que tú estás prohibiendo que las mujeres no se pongan prendas, no se pongan no se vean hermosas, no se maquillen? Y yo batallaba con estos pasajes, pero luego digo: no, mira cuál es el sentido. Al mirar el contexto de toda la Biblia, toca al que está a su lado y dígale: no te distraigas, esto es para ti. Al mirar el contexto de toda la Biblia, entonces me daba cuenta y miraba: no, pero mira lo que dice aquí. El libro de Ezequiel dice que cuando el Señor encontró a Israel, la encontró desnuda, la encontró sucia, la encontró maloliente, la encontró con harapos, y dice que él agarró, la limpió, la bañó, le puso lino fino, le puso joyas, le puso prenda, le puso perfume y la hizo algo hermoso para él. ¿Y quién se quiere casar con una mujer fea? Yo le digo a Daniel: no me traiga mujer fea aquí a mi casa. Pero las mujeres aquí de esta iglesia me enseñaron. Me dijeron: pastor, no hay mujer fea, sino marido pobre. Entonces, yo dije: bueno, ya entendí. Y yo, ¿verdad? Como me enseñaron a mí, me dijeron: no hay mujer fea, sino mal arreglada. Sí, hay que cuidarse hoy en día, porque usted no sabe, se arreglan a veces los hombres más que las mujeres. Y usted no sabe si se está trayendo una mujer o se está trayendo un hombre. Cuídese, el diablo anda suelto. Entonces, ahí está el sentido. Cuando voy al pasaje del Antiguo Testamento y voy al del Nuevo, entonces en el Nuevo Testamento, ¿sabe lo que me dice? Me dice es que las mujeres que esperaban en el Señor tenían un espíritu afable y apacible, y dice: el incorruptible ornato
O sea, es un adorno incorruptible. Si yo me pongo el adorno incorruptible y no me pongo el adorno físico, ¿qué va a pasar? Yo digo, no, yo estoy vestido de santidad y salgo para la calle desnudo. Imagínense. Entonces, usted no se puede poner un traje de santidad, no existe tal cosa. Lo que existe es el fruto del Espíritu, el gozo, la paz, la afabilidad, la tranquilidad. Nadie se quiere casar con ningún hombre se casa con una mujer que cree que usted es un soldado y que ella es el general del ejército. ¿Se goza ahora? ¿Verdad que no? Dice, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. ¿Verdad? Es más fácil cuando te dicen, mi amor, gordito, viejito, negrito, ¿verdad? Y te pasan la mano, y usted le da la chequera, le da la billetera, todo se lo da. Pero si le dice, levántate a cortar el pasto, reprenda al diablo, que en mi casa mando yo cuando mi mujer no está. ¿Verdad que sí? La cabeza soy yo y ella es el cuello, la mueve para donde quiere. Pero si me lo dice bien, si me trata bien, dice amén. Entonces, lo que le quiero decir es, cuando la Biblia dice no se ata bien de peinado ostentoso, ni vestido, ni perla, ni lo que quiere decir es que se vistan de la justicia, de los frutos del Espíritu, y sean bonitas. Dicen amén. Yo soy de los que yo le digo a Analia, no quiero mujeres feas ahí delante. No, porque van a creer que tenemos un club de la fe aquí en la iglesia. Yo le digo, no, que se vistan bien, apropiadamente. ¿Verdad que sí? Dice amén. Gloria al Señor. Y yo le digo, como yo no soy modista, yo no le digo nada, ¿verdad? Yo no soy modista, pero yo tengo que pasar la palabra del Señor. El diablo trata de destruir los comienzos de la vida cristiana y quiere que nos convirtamos en religiosos. Usted camine de la mano del Señor, camine en temor, camine en obediencia y déjese, no se quede en los primeros rudimentos. Voy a cerrar con esto. Nosotros no tenemos el mismo privilegio de Pablo, pero tenemos el mismo Espíritu Santo. Escuche lo que le digo y con esto voy a cerrar. No tenemos el mismo privilegio de Pablo, porque el apóstol Pablo recibe el evangelio por revelación. Y lo que hace Pablo es que recibe por revelación muchas de las cosas que está hablando. ¿En qué sentido usted y yo no tenemos el mismo privilegio? Usted no me puede decir, no, porque pastor, a mí el Señor me reveló. Yo fui a una iglesia una vez y me dijeron, cuando me llamó uno de los líderes aparte, me dijo, mire, hay un problema. Yo le dije, ¿cuál es el problema? Me dice, usted puede predicar, pero usted tiene que sacarse los zapatos para subir al púlpito. Y yo le digo, no hay ningún problema, mis medias están rotas, pero no hay problema. No tenía las medias rotas, mentira. No hay ningún problema. Cuando yo miré así para allá, estaba todo el mundo, no tenía los zapatos puestos. Yo digo, ¿y eso por qué, hermano? Me dice, no, porque aquí vino una sierva y profetizó y dijo que ese lugar era muy santísimo, y como la escritura dice que el Señor le dijo a Moisés, quita el calzado de tus pies porque el lugar en que estás, tierra santa es, aquí nadie sube al púlpito con zapatos. Yo le digo, no hay ningún problema, yo voy a predicar. Pero oiga lo que yo le voy a decir, ¿dónde dice eso en la Biblia? O sea, hemos creído que tenemos el mismo privilegio que Pablo, de que nos va a revelar cosas que no están en la Biblia, y de ahí salen las doctrinas falsas, los cultos falsos, las iglesias falsas y los sinvergüenzas que engañan a la gente. Ojalá que esto pueda bendecir a alguien, y el Espíritu de Dios sabe por qué estoy pasando esta palabra. Y yo no digo que el que hace esto es falso ni sinvergüenza. Yo tengo amigos que adoran sin zapato en sus iglesias
y ellos lo hacen como una costumbre, como los orientales, ¿verdad? Tienen un espíritu de oriental, pero hay que seguirlo amando. Pero oiga, lo que le voy a decir es que el privilegio que usted y yo tenemos es que podemos recibir luz, diga conmigo, luz en la palabra, no revelación, luz en la palabra, luz en lo que ya está revelado, porque la palabra ya ha sido revelada, ya todo lo que se conoce como el canon o el conjunto de libros autorizados de la Biblia ya fue cerrado con Apocalipsis. Por eso es que decimos que el quinto evangelio, que algunos por ahí enseñan, es falso, porque la revelación ya fue cerrada y la Biblia ya fue completada. Entonces, si alguien le habla y le dice algo y está en contra o fuera de la Biblia, rechácelo, que eso no viene de parte del Señor. Usted tiene que ir a la palabra y dejarse educar por la palabra. Y no sea de esa gente que dice, no, porque a mí nadie me enseña. El apóstol Pablo recibió por revelación. ¿Y quién tú eres, el apóstol Pablo? La Biblia dice que Dios estableció evangelistas, pastores y maestros para educar a los santos para la obra del ministerio, a fin de perfeccionarlos, dice. Entonces no se detenga en los primeros rudimentos de la vida cristiana. Una de las razones por las cuales damos reuniones de estudio bíblico y tomé la iniciativa de formar un instituto bíblico en la iglesia, es porque yo tengo la esperanza de que de esta congregación se van a levantar misioneros, se van a levantar evangelistas, se van a levantar pastores. Dios va a levantar otros que van a llevar el evangelio, que van a plantar otras iglesias, que van a llevar a muchos a los pies del Señor, y que no se van a quedar en los primeros rudimentos de la vida cristiana, sino que van a crecer hasta que puedan decir: sé lo que sé, porque la palabra del Señor la tengo metida en el alma y nadie me va a remover de la firmeza en la que Dios me ha puesto para seguir creciendo y avanzando y terminar la carrera con éxito. ¿Alguien recibe la palabra? Denle el mejor aplauso al Rey de Reyes y Señor de señores. Aleluya. Usted tiene que dejarse educar. Dice amén. Toca al que está a su lado y dígale: eso es para ti. Tiene que dejarse educar. Si usted se conforma con un culto los domingos, muy pronto se dará cuenta que algo le está faltando a su vida cristiana. Se dará cuenta que le falta instrucción. Por eso están las reuniones de crecimiento de los miércoles. La vasta mayoría de gente que llegó a esta iglesia, que vienen de otras iglesias, no los nuevos, los que vienen de otras iglesias y no participan de los estudios bíblicos, siempre traen una enseñanza por allí que la encontraron en YouTube, que la encontraron en el Facebook o que la encontraron en algún lado, y luego empiezan a tambalear en la fe. ¿Qué es lo que domina el territorio de donde usted vino? Que se la sabe toda, porque hay gente que se la sabe toda. Los dominicanos no la sabemos toda. Nosotros leemos el manual después que armamos el cosa, después que sobran las piezas. No son así, yo estoy diciendo, no se enojen conmigo, mis compatriotas, pero yo digo para no ofenderlo a usted. Pero yo recuerdo que había alguien que llegaba a la reunión de estudio bíblico. 2 personas recuerdo que pasaron por la reunión de estudio bíblico, y cuando llegaban se sentaban y querían enseñarme. Y Oscar me decía, óyeme, los que recuerdan al hermano Oscar me decía, dice, óyeme, pero ¿y para qué viene si sabe tanto? Entonces yo estoy de acuerdo, todos aprendemos, pero una de esas personas que nunca se dejó enseñar, hoy su familia está destruida porque nunca se dejó enseñar. Otra de esas personas que nunca se dejó enseñar, hoy está en una falsa doctrina
porque nunca se dejó enseñar. Entonces el creyente tiene que aprender a dejarse instruir. El apóstol Pablo podía decir: el evangelio que yo recibí, porque él era un fariseo y conocía todo el Antiguo Testamento, quizás de memoria, porque los fariseos eran conocidos porque manejaban de memoria gran parte del Antiguo Testamento. Inmediatamente se convierte, él dice, enseguida predicaba a Cristo. ¿Por qué razón? Porque primero contaba lo que le había ocurrido camino a Damasco, el encuentro con Jesús, y luego predicaba que Jesús, el que hablaba el Antiguo Testamento, era el Mesías, como lo decían los profetas. Y entonces podía enseñar porque ya tenía conocimiento de la palabra. En los primeros años de mi labor de ministerio, yo dediqué varios años a servir en las misiones y en el evangelismo. Y yo fui a un instituto bíblico, pero debo decir que gran parte de la educación mía era una educación autodidacta. Cuando yo digo autodidacta era porque siempre estaba leyendo libros, andaba con libros de teología, con diccionarios de teología, pero luego me di cuenta y dije, no, yo tengo que crecer más, y me enrolé en una universidad teológica para aprender de otros que habían aprendido más, que habían crecido más. Y así tiene que ser la vida cristiana. Usted tiene que dejarse educar y formar en los caminos del Señor. ¿Me aman? Denle la mejor adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores.